Buenas tardes a todos, aquí yo con otra entrega de otro video. Dejando de lado los convencionalismos generalistas, hace un momento mi buen amigo Christopher hizo un comentario relacionado a algo que va a hacer que me pareció meritorio incluso de hacer un video, aunque vamos a obviar por completo todo el contexto relativo a qué fue el asunto. Y es que él mencionó algo que me parece muy interesante, que todos merecen una segunda oportunidad. Y me puse a pensar, ¿y sí? ¿Y qué tal si no? A ver, gente, no podemos pretender que las personas merezcan una segunda oportunidad para lo que sea solo así. Como si por el mero hecho ok, se equivocaron, de acuerdo, y nosotros les damos posibilidad otra de reintegrarse a lo que sea que les habíamos quitado a través del error que cometieron. ¿Y si no lo merecen? Porque ahí las más de las veces esa frase se usa sin ponderación alguna, asumiendo que si no lo haces eres una mala persona, eres un resentido o eres inmaduro, etcétera, etcétera. Pero pongámonos a pensar detenidamente en algo. ¿Un genocida merece una segunda oportunidad? Porque si nosotros separamos el perdón del castigo, nos convertimos inmediatamente en unos hipócritas que justifican el mal. Y no podemos separar el perdón del castigo y no podemos obviar que ese perdón hacia otros tiene partida doble, porque cuando hay acciones que atentan de una forma extremada contra el enlace establecido entre dos sujetos, hay veces que el sujeto se castiga a sí mismo y ese perdón también tiene que ser para con él. Y uno no se está respetando si simplemente pasa por encima del castigo que hay que darle al otro y el control que hay que demostrar, si simplemente se deja llevar por sus pulsiones y sus caprichos. Pero vamos por partes para que no haya una mezcolanza. El perdón que se le va a dar a otras personas tiene que ir invariablemente ajustado a la justicia. Lo que implica entonces que hay que darle a la persona aquello que merezca según la gravedad del asunto. Lo que implica invariablemente que cesar por completo cualquier clase de interacción con nosotros es una potencia según la gravedad del acto que hay que manifestar, se quiera o no. Porque aquí el querer no tiene nada que ver. Aquí lo que hay es un deber que se tiene que acatar y ejecutar independientemente de lo que se quiera. Porque en el momento en el cual se ponga el querer como parte fundamental de la ecuación, invariablemente se pierde cualquier ápice de justicia, cualquier ápice de moral, cualquier ápice de ética, porque entonces se le está diciendo al hombre, haz lo que tu animalidad te imponga. Y si se supone que somos más que animales, entonces tenemos que ser capaces de anteponer al sentir y la pulsión veledeital que ello implica nuestro pensamiento y pensar en cuestiones más elevadas que lo que nosotros sintamos. En este caso, ese deber que se tiene que imponer al querer por mucho que duela y por mucho que lastime tanto a uno como a otro. ¿Quién no quisiera reiniciar los enlaces o simplemente actuar como si nada hubiera sucedido cuando otras personas hacen injurias? Pero no hay respeto ni para nosotros ni para ellos si simplemente actuamos de esa manera, porque estamos obviando lo que pasó. Y estamos actuando como si se pudiese actuar como si no hubiera sucedido nada. Y naturalmente, como algo sucedió, como hubo una injuria, se tiene que actuar conforme hacia esa injuria. Y digo lo de actuar conforme porque uno tampoco puede dejarse llevar en el castigo. Si alguien rompe un plato y yo saco un cañón, eso no es justo, maldita sea, eso es algo insignificante.
Ahora bien, si mi expareja, si mi esposa, por ejemplo, me engaña con teniendo ya 2 hijos, por ejemplo, y pues ahí no se puede actuar como si no hubiera sucedido nada. Pero sacar un cuchillo tampoco es justo porque no amerita algo como eso. Realmente el meritaje de muerte de una persona solo puede homologarse al mismo acto. Es decir, una persona merecería morir si llega a justificar o a participar en el asesinato de otros, ya sea a través de la propagación de ideas que promuevan dichas cuestiones o directamente asesine a otras personas. Solo en ese caso sería meritorio de ello. Pero en un caso más pequeño, como por ejemplo una injuria o beligerancia entre amigos, se tiene que de igual forma proceder conforme con la justicia, porque si actuamos como si pasara nada, estamos siendo unos hipócritas que al final del día no estamos tratando ni a la persona como si fuera humana o hombre, sino como si fuera animal. ¿Qué pasa con el animal? El animal hace cosas, pero como no tiene razón ni conciencia, no le podemos injuriar nada, ya que es un miserable esbirro del ambiente. Así un animal haga explotar una fábrica, el animal no tiene volición, no tiene voluntad, y, y de igual forma, si está conforme a su forma, va a volverlo a hacer porque no es como si pudiera evitarlo. Ahí en ese caso no podemos injuriarlo ni tratarle con beligerancia. Y el hombre de hecho sí puede, porque tiene razón, tiene conciencia, vaya, no es un animal. Y cuando simplemente obviamos sus actos, estamos tratándolo como si fuera un animal. Y eso es un trato indigno. Porque así el hombre se rebaje a sí mismo a una bestia, hay que tener cierta compasión y entender por qué dicha animalidad se manifiesta. Eso no quiere decir que vayamos a tener que solaparle absolutamente todas las conductas que manifieste dicha animalidad, porque si comete un mal, así lo haga en virtud de ser un animal, no le quita el hecho de que no lo es y se rebaja por volición propia a ese estrato, porque el que no piensa es porque simple y llanamente no quiere hacerlo. Y aquí no hablo de una estupidez de que el pobre es pobre porque quiere, no me quieran colar eso, porque eso es otra cuestión, porque la riqueza también depende de factores externos, sobre todo en una economía liberalista que se sustenta por completo en la usura. Naturalmente, como no hay meritaje en la gran mayoría de riquezas, que sí, que te puede aparecer un güey que se hace millonario como Mark Zuckerberg, y que hay de todos los restos de millonarios que obtuvieron sus riquezas porque fueron privilegiados en el nacimiento. Eso no... Que haya un Mark Zuckerberg, que por cierto era una persona muy bien acomodada, junto con prácticamente todas esas personas como Steve Jobs, como Elon Musk, como Vaya pues, todos los millonarios que vinieron de orígenes humildes, los orígenes humildes de Silicon Valley, tan humilde como puede serse viviendo allí, claro. Entonces, ya que el hombre no es un animal, no podemos dirigirnos hacia él como si lo fuera. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos diciendo que es permisible hacer eso y por lo tanto generalizamos dicho tratamiento. Las acciones de uno, como no existen en el vacío, generalizan la aprobación de dichas acciones. Así, si yo mato, generalizo a través de mi acto la permisividad del acto de matar. Y porque como yo no vivo en un vacío y la gente imita, y esa imitación se hace por una aprobación tácitamente compartida a través del acto, no existe eso de que si yo hago es solo para mí.
si yo hago es para todos. Así, si yo monto una moral hipócrita, le estoy permitiendo a todos ser hipócritas. Y por mucha retórica que quiera imbuir en eso, estoy permitiendo la hipocresía si me la permito a mí. Que eso no quiere decir que no se pueda construir una moral que acepte la potencialidad de la belialidad y del mal, porque eso forma parte de la forma del hombre, y cualquiera que pretenda beligerarla en un sentido de extinción, eventualmente va a llegar a la conclusión de que se va a tener que suicidar y generalizar eso al resto de hombres, porque no se puede extinguir el mal inherente al hombre, debido a que eso implicaría acabar con el hombre. Mas ello no implica que simplemente tengamos que tratar al mal como si fuese algo permisivo o bueno. Que no lo podemos acabar, seamos malvados todos. Entonces, no, claro que no, maldita sea. Para eso hay que, en ese aspecto, es donde tenemos que tomar en cuenta esa tontería de la grisaciedad de las direcciones del hombre. Pero las tenemos que tomar en cuenta para aplacarlas y dirigirnos a ellas de una forma absoluta. Porque tal pareciese que quien usa eso de que la vida es una escala de grises lo usa para justificar su hipocresía y no para intentar contextualizar la veledeital naturaleza del hombre y también su forma. Bueno, en este caso sería naturaleza, porque ya estamos hablando de los actos del hombre, no directamente de la potencia derivada de la forma. Por lo cual, volviendo al núcleo del asunto, el perdón empieza con mí mismo, porque si yo tengo un enlace, el cual, por X, retomemos el caso de la esposa, por ejemplo, si yo tengo un enlace el cual se rompe, pues naturalmente ese enlace yo quiero reiniciarlo, pero hay un impedimento que no me va a dejar reiniciar ese enlace, el cual justamente es la injuria y la transgresión que la esposa cometió. Entonces, ahí el sujeto empieza a culparse por muchísimos motivos, pero el principal es que él tiene un querer que súbitamente finiquitose, y por lo tanto, como no puede simplemente reintegrarlo porque está la injuria y no se puede actuar como si no hubiera pasado nada, por mucho que quiera uno pretender que sí, está ese ataque hacia uno mismo que surge de la necesidad de reprimir esos sentimientos. Y entonces, ¿qué sucede? Que el sujeto empieza a despreciarse por ello y empieza a injuriarse en varios grados según la gravedad del asunto y según la intensidad del sentir. Por lo cual, ese perdón en relativo a esa frasecita tiene que empezar desde ahí. ¿Por qué? Porque si no empieza a través del perdón de uno mismo, no puede uno dirigirse correctamente hacia el perdón de la otra persona, porque va a estar consumido ya sea por el resentimiento, ya sea por la ira, ya sea por la depresión o ya sea por la concupiscencia o por muchas formas, porque no solo se trata de estás consumido por el resentimiento, porque se olvida la gente que uno puede estar consumido por la compasión, porque puede uno estar consumido por la ansia, puede estar consumido uno por la desesperación y puede estar consumido uno por la nostalgia, como si el maldito resentimiento fuera la única cosa que cegase la dirección del hombre y no las cuestiones positivas también cegasen al hombre. Y de hecho me atrevería a decir que las cuestiones positivas son las que más ciegan al hombre, más que las negativas como el resentimiento o el enojo o el encono, ya que no se le presta una atención debida. Peor todavía, se asume que no debe de tener dicha, ni merece recibir dicha atención. Porque como se sienten bonito, entonces ¿cómo va a ser mal? Pero gente, lo que se siente bonito es lo que más corrompe. Y justamente más corrompe porque como se siente bonito, aplaca la razón del hombre.
la somete y el hombre se dirige hacia ello, no analizando la cuestión, sino movido por la pulsión. Así que todos esos idiotas que dicen, ay, es que estás consumido por el resentimiento y no puedes pensar, yo les digo, se puede estar consumido por el idealismo también. Caso común el del conservador con respecto a la mujer, que argumenta que el resentimiento de algunos impide una direccionalidad correcta hacia la mujer, como si el idealismo no los hubiera consumido por completo y tratasen a la mujer derivado de ese idealismo de una forma corrupta y rebajándola hasta ser un subhumano, que no tiene ni razón, ni moral, ni ética, ni nada, es un animal y por eso tenemos que solapar cualquier clase de acciones que cometan. Y entonces, ¿por qué paradójicamente se le atribuye un estatus de deidad mientras se la rebaja a ser un subhumano que no tiene responsabilidad de absolutamente nada? Es un doble pensar en toda regla que, como no se ponen a analizar porque están consumidos por un idealismo y el idealismo apaga y somete al pensamiento, pues naturalmente que no lo consideran de esta manera. Pero esos sujetos son el caso perfecto y predilecto de cómo lo que se siente bonito también corrompe en un grado aún mayor que el resentimiento, la ira, el encono, etcétera, etcétera, etcétera. No digo odio porque esa palabra está tan banalizada que no significa nada a este punto. Y entonces, ¿qué sucede? Una vez que el sujeto ha logrado ese perdón derivado de la finiquitación del enlace, toca la segunda parte, si es que la hay. Porque, ojo aquí, hay gente que debido a la belialidad luciferina de sus acciones, no merecen un perdón alguno más allá del que yo me haga a mí mismo debido justamente a la monstruosidad de sus acciones. Lo que implica que el castigo que merecen por esa belialidad debe de limitarse a un perpetuo cierre operacional e interaccional entre ambos, lo que implica que simple y llanamente hay que mandarlos a la espira y vivir conformes. Y ya. Claro que también hay otros actos que tienen una magnitud mucho más severa, que ya meritarían cuestiones penales, cuestiones legales, venganzas, y recordemos que la venganza es un acto de justicia, no debe de confundirse con la revancha, aunque no se traduce bien esto, por lo cual creo que más que venganza habría que decir vindicación. La vindicación es un acto de justicia y en determinados contextos es totalmente justa tomarla, ya sea mediante una homologación de la acción cometida, que justamente para evitar sobrepasarse y hacer una injusticia, hay que justamente haber pasado por esa primera fase de perdón a uno mismo. Y entonces, una vez que se comete el acto, uno tiene que pensar y analizar muy fríamente la cuestión, lo cual va a ser más fácil si ya se perdonó primero uno mismo. Y es, ¿qué merece este sujeto? Porque en todo el enlace que finaliza, siempre se busca la reintegración por alguna de las partes. En este caso vamos a decir que va a ser la otra parte. Y entonces ahí, ¿qué es lo que amerita ese sujeto? ¿Merece una vindicación? ¿Merece penalidad? En este caso, iniciar un proceso legal en su contra. ¿Merece simple y llanamente no permitirle introducirse en nuestra vida otra vez? O si la falta no es tan acusada, entonces reintegrar el enlace, pero con el castigo merecido evidentemente, que vaya conforme con los actos. Ahí ya tendríamos que meternos en cuestiones específicas, pero ya sería cuestión para el ensayo que algún día voy a escribir sobre esto. Es decir, poner unos ejemplos más marcados y concretos de cómo poder proceder correctamente hacia esto. Pero en líneas generales así sería la cuestión. Por lo cual,
esa frasecita de todos merecen una segunda oportunidad es falsa. Porque recordemos que ese merecimiento va en función de los actos. Y aquí se pone como que se la merecen porque sí. Y no podemos actuar de esa forma porque invariablemente va a expandir el mal esas cuestiones. Hay gente que merece quedarse completamente sola, sufriendo en una habitación de hotel, abandonada por Dios incluso, debido a la nefasta de sus actos y de su conducta. Hay gente que merece ser injuriada públicamente y que toda su reputación en cualquier parte del mundo sea destruida por completo debido a la vileza de sus actos. Hay gente que merece estar en prisión y hay gente que merece directamente morir por la vileza de sus actos. Y en cambio, si nosotros aplicásemos esa frase así de la forma pasguática en la cual se dice que tenemos que esa gente que merece esos castigos está ahora muy cómoda en una casa, en un sillón, sin consecuencia alguna. Y me pregunto yo, ¿cómo vamos a hacer algo más que animales si simple y llanamente ocurren esas cosas y nos cruzamos de brazos nada más? ¿Cómo podemos llamarnos algo más que humanos, hombres? ¿Cómo podemos ser algo más que bestias si simplemente tratamos tanto a nosotros como a ellos como animales? No se puede hablar de un perdón si no hay un castigo correspondiente a las acciones que llevan al perdón. Puede incluso merecer nosotros ese castigo, lo cual tiene que acatarse conforme, aunque claro, ¿quién va a querer eso? Pero bueno, pues si cometemos el mal, merecemos injuria y castigo también. Pero el otro no puede dejarse así a su suerte. Hay que pensar y analizar qué es lo que vamos a hacer con este sujeto. Y no simple y llanamente dejarse llevar como bestia por la pulsión, ya sea tanto la negativa como la positiva, como dejarse llevar por el mal y permitirle a los demás pasarnos por encima y decir, no te preocupes, todos merecen una segunda oportunidad, cuando no es así. Así que si no se medita conforme con las acciones de los demás, no seremos algo más que bestias y estaremos actuando con hipocresía. Y entonces, irónicamente, el mal que nos hicieron se los estamos perdonando, en un sentido de que se los estamos justificando. ¿Y qué pasa? Que entonces no solo le estamos permitiendo a esas personas esas mismas acciones y ese mal, sino que lo estamos universalizando. Y entonces, si esas acciones llegan a atentar con nuestra vida, estamos diciendo que nuestra vida no vale nada y que está bien atentar contra la vida de otras personas porque, por cualquiera que haya sido las motivaciones, no sé, en este caso el de la esposa que se acostó con otro güey por lujuria, entonces estamos diciendo que está bien atentar contra las acciones de otros por lujuria. Contra la vida de los dos. Está bien atentar contra la vida de otros por lujuria. Y en ese caso, ¿qué clase de bestias somos nosotros si nos atrevemos a decir algo tan abominable como eso? Digo, literalmente estamos diciendo que si se nos para la verga, estamos justificando que gente pueda matar a otras porque no se nos paró la verga. Háganme el puto favor, por Dios. Por eso es importante analizar bien la cuestión. Esa otra persona merece. ¿Qué merece la otra persona? ¿Y qué merecemos nosotros? Porque ojo aquí, cuidado con algo. A veces por tener buenas intenciones podemos merecer un castigo. Y cuando nosotros creemos que estamos haciendo el bien, podemos merecer un castigo que sea extremado, porque en aras de supuesto hacer un bien, podemos darle la mano a un maldito demonio
que va a salar un país entero. ¿Y cómo podemos nosotros entonces llamarnos buenas personas si gracias a nuestra intervención eso ocurrió? Y en ese caso hay un sufrimiento que es merecido para nosotros y un castigo que es completamente merecido tanto por culpa como por justicia hacia nosotros. Así que por eso hay que tener mucho cuidado con esas tonterías de hacer el bien sin mirar a quién. Ya hice un video sobre eso. Porque podemos no estar haciendo un bien en absoluto. Darle la mano a una persona puede ser un mal para el resto del mundo y para ellas también. Porque hay conductas tan viles que perpetuarlas es malvado y convierte una buena acción en una acción vil. No solo hay que tomar en cuenta la intencionalidad de la acción, sino la ejecutividad de la acción y el resultado de la acción. Porque si simplemente tomamos la intención como parámetro del acto, entonces un acto se vuelve bueno solo porque pretendamos que lo sea. Y el punto es que el acto sea bueno. Y si el acto es bueno, tiene que verse todo el espectro del acto. No simplemente lo que queramos. Porque al final del día la intencionalidad es una forma bonita de decir lo que yo siento. Así que hay que meditar un poquito más qué demonios merecen las personas. Porque si no lo hacemos, podemos estar justificando actos abominables hasta la liminalidad, pretendiendo que estamos siendo buenas personas, y podemos universalizar actos totalmente execrables en aras de no mostrar control y rebajarnos a animales, y al mismo tiempo rebajar a animal al que tenemos enfrente. Así que no todos merecen una segunda oportunidad, porque eso asume que los actos malvados no merecen castigo. Y hay que castigarlos en la virtud de la justicia, es decir, según la gravedad del acto. No podemos extremarnos y tampoco podemos pretender que no pasó nada. Es por ello que bueno, aquí ya no puedo mentarlo porque ya implicaría hablar de algo personal, pero pues me parece que está todo conforme y de hecho le mandaré esto a mi buen amigo Christopher para que medite un poco sobre lo que va a hacer. Y esto va para ti, negro. No tomes esto a la ligera, porque te vas a encontrar un sufrimiento innecesario. No va a venir de mi parte, pero ya sabes quién te lo va a causar y cómo y por qué. Por lo cual yo ya procedo a retirarme y nos estamos viendo. Hasta la próxima.